A todos los amigos del Congreso mi saludo y mi agradecimiento por la aceptación de este trabajo que es gestión de incertidumbre y riesgos aplicados a los planes de reconstrucción. Pensé y decidí hacer este trabajo como un aporte a lo que el Perú en este momento está pasando luego de un poquito más de un año del fenómeno del Niño que ha ocurrido en la zona norte del país y que ha generado tantos daños. Este trabajo tiene un contenido, como ustedes lo pueden ver en la agenda, que tiene 6 partes. Es el resumen, la introducción, el planteamiento del problema, la propuesta de solución, que es justamente la parte más interesante del trabajo, las conclusiones y finalmente algunas recomendaciones que he tenido a bien presentarle a todos ustedes. Entonces, empecemos. En este caso, fíjense el resumen. Ahí ustedes ven una imagen importante que, digamos, muestra que el Perú en estos últimos 30 años, en el periodo, digamos, en ese periodo indicado de 30 años, ha perdido 200.000 millones de dólares, lo cual da una media de 70 millones de dólares por año que va perdiendo el país por efectos de los fenómenos naturales, como efecto del cambio climático que se viene notando y acrecentando en las diversas partes del mundo. Este tema, digamos, de la pérdida tan grande, si ustedes la visualizan, estimados amigos, de 70 millones de dólares por año, nos hace generar una preocupación en el sentido de que el Perú como país podrá hacer su planeamiento, podrá hacer su análisis de visión de futuro sin pensar en el fenómeno del Niño. Evidentemente eso no es posible porque es un afecto, son, digamos, fenómenos naturales que afectan al país. Entonces, por lo tanto, la propuesta del trabajo está, y como todos ustedes me imagino ya lo han pensado, es que el Perú debe hacer su planeamiento de visión de futuro incluyendo todo el análisis y planes de contingencia del fenómeno del Niño, y no debemos esperar de hacer planes cuando ya ocurra dicho fenómeno. Muy bien, entonces en este caso, este trabajo que vamos a presentar, lo que hace es presentar un modelo de gestión de incertidumbres y riesgos que será aplicado al ciclo de vida de los planes de reconstrucción. Ustedes ven en la imagen acá, he mostrado y muestro el Perú en una vista como 3D. Entonces, evidentemente, como ya les había comentado, estimados amigos, todo lo que conlleva al planeamiento del país debe considerar los antecedentes históricos de los fenómenos que han ocurrido años atrás, lo que ha ocurrido el año pasado y lo que podrá venir en los próximos años. Entonces, por lo tanto, en el aspecto de todo lo que es la ingeniería, la infraestructura, evidentemente tendremos que trabajar y definir acciones no solamente previendo el fenómeno del Niño, sino incluso tendremos que trabajar en los diseños previstos para evitar problemas y mayores impactos del fenómeno y también en los aspectos de lo que se llama últimamente la economía circular. Y quisiera solamente mencionar el tema de la economía circular. ¿Qué se entiende por economía circular? Si nosotros, digamos, pensamos en algún diseño en particular donde sea un uso alto de concreto, evidentemente la producción del concreto antes va a requerir una serie de recursos, y si ese concreto ya puesto en el proyecto, más adelante cuando se tenga que ocurrir algo y falle, imagínense ustedes, falle la obra, ese concreto, ¿cómo va a impactar al medio ambiente? Entonces la economía circular es no solo pensar en los insumos, no solo pensar en el diseño, en el producto, sino qué vamos a hacer con los residuos de este mismo. Muy bien, continuamos, estimados amigos. En la imagen ustedes pueden apreciar esta parte, esta imagen donde se señala que la propuesta del plan que estoy proponiendo a todos ustedes consta de 3 fases. Y digamos, ustedes dirán, entonces, ¿por dónde empezar? La primera, que según yo les muestro y es parte de lo que trataremos a continuación, es la fase 1, la visión de futuro. ¿Qué se entiende por fase 1, visión de futuro? Es decir, nosotros como peruanos que somos y los que estamos aquí en esta nación, debemos trabajar en una visión de futuro bajo todos los esquemas, es decir, infraestructura, calidad de vida, y en base a todo lo que hayamos pensado al respecto, con esa visión de futuro hacia dónde queremos hacer y estar nosotros como país a lo largo de unos 35 años, por ejemplo,
tenemos que señalar, oye, qué clase de infraestructura, qué tipo de diseño vamos a aplicar, y esos diseños que ejecutemos a lo largo de los diversos años, en ese periodo de tiempo de 30 a 35 años, debemos adoptar nuevos diseños, nuevas normas, nuevos códigos, que no solamente piensen en el hecho de la infraestructura misma que se va a hacer, sino cómo podrá hacer esta infraestructura generar desarrollo sostenible y mejora de calidad. Esa es la fase 1, visión de futuro. Y como ustedes ven en la imagen, en esa visión de futuro he considerado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas con visión al 2030, que es un compromiso para todos los países. La fase 2, como ustedes la ven en la vista, dice alta tecnología, monitoreo y control de variables. ¿A qué se refiere esa fase 2? Es decir, que el país debe implementar y mejorar todos sus elementos de monitoreo de todas las variables que nos vayan mostrando si el fenómeno del Niño o parecido a él, cómo se va a comportar y cuándo va a generar los estragos y los impactos que se dan y que conocemos cada cierto tiempo. Entonces, primero, la fase 1, la visión de futuro, es decir, qué cosas vamos a hacer en arquitectura, en ingeniería, en obras, en carreteras, en todo lo que tengamos que hacer. La fase 2, de manera permanente, hacer el monitoreo permanente. Y la fase 3 es hacer los planes estandarizados. Y no que hagamos una visión reactiva del país, sino planes estandarizados pensando en todo el proceso de cómo impacta el fenómeno del Niño y los fenómenos naturales al país. Muy bien, sigamos. Entonces, en la parte de la introducción, evidentemente que digamos el trabajo que estamos planteando señala que incluso ustedes saben claramente que en el 2017 se ha denominado el fenómeno costero, porque trajo unos efectos muy, digamos, negativos para el país. Solamente como para ir adelantando un poco, ustedes saben que el Perú generó el plan de reconstrucción con cambios, y solamente la cifra, y yo creo macro que podemos dar en este momento, es que los proyectos que se han pensado hacer en ese plan de reconstrucción con cambios son más de 9.000 proyectos en 3 años y un año más que se pensaba, es decir, hasta 4 años, pero digamos con una inversión del orden de 26.000 millones de soles. Si ustedes se ponen a analizar esas cifras, son enormes. Es un compromiso para el país hacer esto. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver entonces el planteamiento del problema. El planteamiento del problema tiene varios aspectos de suma importancia. En primer lugar, vamos a ver un poquito de cómo el Perú está en su posición actual en relación a la infraestructura en general, ya que es el interés nuestro como ingeniería y como personas interesadas en la calidad de vida de la población. También vamos a ver de manera muy rápida la brecha en la infraestructura que tiene en este momento, de acuerdo a los informes de AFIN, que es la Asociación de Fomento a la Infraestructura Nacional. También vamos a ver los antecedentes históricos de la frecuencia de fenómenos naturales y su impacto en el país, que yo he visto de acuerdo a las fuentes de INDECI y otras más, al periodo 2003-2016, como lo pueden ver, al periodo 2017. Y también tomar unas publicaciones sobre la vulnerabilidad del Perú y la respuesta que se dio al fenómeno del Niño costero. Muy bien. Y también, por supuesto, ustedes visualizan en esta imagen el índice de percepción de la corrupción. Pero la pregunta está, ¿qué tiene que ver este índice de percepción de corrupción con el tema mismo? Tiene que ver mucho, amigos. Si pensamos, imagínense ustedes, en las inversiones grandes que se tiene como plan de reconstrucción, la brecha de infraestructura, y si pensamos ahí que los índices de corrupción, y ustedes pueden ver en la imagen, al Perú está prácticamente con un rojo intenso. Ese rojo intenso, ¿qué significa? Que el índice de corrupción es muy alto. Y si ustedes visualizan claramente, esto es el año 2017, según lo que publica Transparencia Internacional. Esa es una situación que afecta al Perú y a todos aquellos países que estamos con estos problemas. También, de esta fuente, esta imagen que ustedes pueden visualizar, es el Foro Económico Mundial. Y si ustedes visualizan ahí qué posición tiene el Perú en infraestructura, ustedes ven claramente que es la posición 86. ¿De cuántos países? De 137 países. Y en la parte inferior de la imagen ustedes pueden ver lo que se ve, la calidad de la infraestructura. Y si vemos ahí claramente, en general dice la calidad en global de la infraestructura está en la posición 111 y en la calidad de la infraestructura en lo que se refiere a carreteras 108 de 137 países. Por lo tanto, ustedes claramente se dan cuenta, estimados amigos, que en lo que se refiere, por un lado, tenemos brecha de infraestructura, por otro lado tenemos que hay problemas de calidad de la misma.
Son aspectos que tenemos que tomarlos en cuenta para fines de nuestro trabajo. Ya, en el cuadro que ya ustedes acá observan, es el cuadro central que he tomado de AFIN. AFIN emitió en octubre de 2015 un informe que es el Plan Nacional de Infraestructura, que evidentemente nos muestra en cifras redondas que se tiene una brecha de infraestructura de 160.000 millones de dólares para el periodo 2016-2025. Esa brecha, si ustedes se dan cuenta y le analizamos, es enorme, que requiere inversiones y trabajo y esfuerzo de todos los peruanos. Muy bien, acá ya comenzamos a ver los datos de INDECI en cuanto se refiere a los diversos periodos que comenté. Para el periodo 2003-2016, ustedes ven las emergencias ocurridas en el país, cómo se han marcado de una manera constante promedio. O sea, ¿qué cosa significa esto? Que a lo largo de ese periodo, 2003 al 2016, 13 años, se han visto que los daños mismos, la frecuencia es un dato promedio. No ha variado mucho, no ha bajado mucho. Y si ahora vemos para el periodo, digamos acá, ocurrido en el año 2017, ustedes ven en la gráfica los tipos de problemas que han habido de fenómenos naturales, los impactos, y también ven ustedes en la figura inferior lo que más se ha presentado. El mayor daño, como lo puede ver claramente con la columna en rojo, es por la lluvia, y eso es un tema gravísimo que ha generado los problemas que ya conocemos. Muy bien, y también les hablé de unas publicaciones. Entonces esta publicación, claro que no es tan reciente, 2014, pero yo creo que es importante. Dice, Perú tiene 450.000 millones de dólares en infraestructura expuesta a desastres. Entonces, estimados amigos, ingenieros, colegas interesados en proyectos de infraestructura, tenemos que tener bastante cuidado en las cifras que estamos manejando. Por un lado, el plan de reconstrucción, que tiene 26.000 millones de soles en inversión aprobada, vamos a llamarle. Por otro lado, tenemos la brecha en infraestructura de 160.000 millones de dólares para el periodo 2016-2025. Y por otro lado, tenemos infraestructura expuesta y vulnerable. ¿Cuánto? 450.000 millones de dólares. Esos son temas que son importantes, que resaltan en conjunto la necesidad de un trabajo serio en cuanto se refiere a las previsiones sobre el fenómeno del Niño y en este caso costero. Muy bien, ahora, ¿qué cosa fue la respuesta del Perú? La respuesta del Perú ante el fenómeno costero del 2017 fue crear por ley, la ley 30556, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Y ahí se señaló claramente, ustedes lo ven en el artículo 3.6, dice, la autoridad tiene un plazo de duración de 3 años, pudiendo ser prorrogado hasta por 1 año por ley, previa sustentación del presidente del Consejo de Ministros ante el Pleno del Congreso de la República, de los avances en la ejecución del plan y de la necesidad de ampliación del plazo. Muy bien. Entonces, ahora, si vamos rápidamente revisando los datos macro del plan de reconstrucción con cambios, ustedes claramente ven que tenemos 9.392 proyectos, 9.392 proyectos, una inversión en reconstrucción de más de 19 millones de soles, una inversión en prevención más superior a 5 millones y en conjunto una inversión total de 25.000 millones, prácticamente 26.000 millones de soles. Son los datos de cifras de inversión. Y acá tenemos un poco por regiones, ahí lo ven, Piura, La Libertad, Ancash, es la distribución del dinero que se tiene por región. Eso es una información que, digamos, es importante para todos nosotros. Y evidentemente es preocupación de nuestro presidente, el ingeniero Martín Vizcarra. El 27 de marzo visitó Piura para ver los avances. Más adelante comentaremos ese tema también. Muy bien, ¿y cómo vamos a plantear nuestra propuesta de solución ante estas problemáticas que se dan en inversión muy grande, en problemas que nos han quedado como efecto del fenómeno del Niño costero? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Evidentemente, tomando en cuenta todos los elementos señalados, lo que vamos a proponer es trabajar, y ante todo vamos a mostrar acá alguna muestra del número de proyectos por región. Si ustedes se dan cuenta, por favor amigos, en la región Piura tenemos 23 proyectos, en la región Lima 1.600, y así sumando en todas las regiones nos da los 9.392 proyectos. Y está la distribución evidentemente por cada uno. Acá vemos, este tema es sumamente importante, amigos. Yo mismo, al haber hecho esta investigación, me he quedado sorprendido
evidentemente todos nosotros no tenemos tan presente, pero el fenómeno en el año 82 y 83, acá vemos los años de ese periodo, cómo se muestra en la figura acá siguiente. Si ustedes ven en este histograma, la columna del año 83 es tremenda, ustedes la ven claramente. El resto de los datos digamos así, de lluvias serán pues unos pequeños pigmeos, pero en el año 82-83 es enorme. Ustedes lo ven claramente, amigos, 2.402 milímetros de columna es lo que ha llovido en ese periodo. Por lo tanto, pues ha sido una cosa, y esto nos llama y nos debe llamar a la reflexión claramente, que el Perú no puede manejarse nada de planeamiento si no contempla el fenómeno del Niño de manera inherente. Y acá, fíjense, lo más grave ocurrió en el año 83. Este mapa, como lo pueden observar, ¿qué problema nos muestra? Que la zona norte, marcado con celeste, es exceso de lluvias. Y las lluvias la ven. Lo que llovió fue 2.402 milímetros de columna de agua. Y en la zona marcada al sur con amarillo, sequía. Entonces, por lo tanto, tenemos dos tipos de problemas. Por un lado, excesiva lluvia, y por otro lado, sequía. Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que tomar nosotros en cuenta. Y a su vez, acá hay una pequeña variación, digamos un análisis de las variables. Tenemos la primera, digamos que evidentemente el costo resultante, menos costo resultante abajo, más costo resultante arriba, y la incertidumbre de las variables que vamos a tener nosotros en cuenta. Por otro lado tenemos el tiempo de reposición con la incertidumbre. Por otro lado tenemos la población afectada con la incertidumbre. Entonces, ¿qué estamos analizando acá? Las variables. Costo resultante de los fenómenos del Niño versus la incertidumbre del fenómeno del Niño. El tiempo de reposición versus la incertidumbre del fenómeno del Niño. La población afectada versus la incertidumbre del fenómeno del Niño. Entonces, el escenario actual es el rojo, el escenario esperado es el azul. ¿Qué significa? Que con la implementación de las acciones que se haga a nivel gobierno, a nivel Estado peruano, esperemos pasar de la roja al azul en cada caso. Si vemos otras variables más, estimados amigos, que acá tenemos la variable infraestructura afectada con incertidumbre, impacto social con incertidumbre, impacto económico con incertidumbre. Lo mismo, evidentemente que tenemos que tomar este tema a nivel nacional como política de Estado, los trabajos sobre los fenómenos naturales, que en este caso particular, ustedes lo han visto, que en el periodo 82-83 ha sido desastroso para el país. Esos son algunos de los aspectos previos para plantear la solución y la propuesta. También el Perú, como todo país, parte de las Naciones Unidas, está comprometido en cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo podemos ver. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen compromisos pactados hasta el 2030. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta, por ejemplo, el Objetivo 1, el fin de la pobreza; el Objetivo 2, hambre cero; el Objetivo 3, salud y bienestar; el Objetivo 4, educación de calidad; el Objetivo 5, igualdad de género; el Objetivo 6, agua limpia y saneamiento; el Objetivo 7, energía asequible y no contaminante; el Objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico; el Objetivo 9, industria, innovación e infraestructura; el Objetivo 10, reducción de las desigualdades. Quisiera pararme acá unos minutos, estimados amigos. ¿Qué se entiende por reducción de las desigualdades? Ustedes saben que existe el índice Gini que marca la desigualdad. Ese es un tema gravísimo porque evidentemente ya se ha dicho que en este año se ha incrementado la pobreza en el país. Y evidentemente la pobreza es parte de los indicadores que nos muestran esa desigualdad. El objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. El objetivo 12, producción y consumos responsables. El objetivo 13, acción por el clima. El objetivo 14, vida submarina. El objetivo 15, vida de ecosistemas terrestres. El objetivo 6, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el objetivo 17, alianzas para lograr los objetivos. Entonces, amigos, si hacemos una reflexión en todos los participantes que estamos en este congreso, en todas las personas que estamos interesados en el desarrollo de nuestro país, pero además estamos preocupados por la brecha en infraestructura y también estamos preocupados por avanzar, como es natural, en los planes de reconstrucción, y como también estamos preocupados en ver esa brecha de infraestructura que tenemos de 160.000 millones de dólares, y también queremos ver estos objetivos de desarrollo sostenible,
es clarísimo que toda inversión que se planee y se ejecute debe tomar en cuenta estos objetivos y por lo tanto significa, si estos objetivos son al 2030, que tenemos que tener una visión de futuro país. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta en la propuesta de este trabajo. Muy bien, y por esa razón que hemos planteado nuestro plan a nivel de 3 fases. Primera fase es trabajar en incertidumbre, porque hemos analizado 6 variables versus la incertidumbre de los fenómenos naturales. Evidentemente la incertidumbre tenemos que visualizarla claramente. Esa incertidumbre va a ser, digamos, mayor o menor dependiendo de lo que hagamos para poder mitigarla. Esa es la primera fase, lo que estamos pensando, y que tomaremos en cuenta también los objetivos de desarrollo sostenible. Tomaremos en cuenta que para esta fase, ¿qué tendremos que hacer? Cambiar los diseños de infraestructura, cambiar todos estos aspectos con lo que mencionamos hace unos minutos en lo que se refiere a la economía circular. Ese es el tema de diseño que tendremos en cuenta. Entonces, esto es, como vuelvo a repetir, la fase 1. La fase 2, la implementación de las tecnologías avanzadas para el monitoreo y control de las variables. Como dije, la fase 1 es mirar el futuro país. Es decir, nosotros pensamos acá de 20 años, 30 años, cómo el Perú lo visualizamos todos nosotros, peruanos, que somos, como en mi caso, ya personas mayores, más jóvenes, niños, en este caso, los nietos nuestros, que cómo queremos que el Perú esté acá de 30 a 40 años. Basado en eso, evidentemente, se tendrán que ver inversiones en infraestructura, inversiones en una serie de temas que nos permitan a nosotros llegar a ese futuro. Pero evidentemente esas inversiones que se hagan tienen que ser bajo un desarrollo sostenible, sustentable y cumpliendo, como acá se remarca, los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, entonces la fase 2, ¿qué cosa es? Ya planteado esa visión de futuro, la fase 2, ¿qué cosa es? Hacer el monitoreo de todas las variables que nos vayan marcando el diagnóstico mes a mes, estación a estación, de cómo están las variables que nos puedan marcar la incertidumbre del fenómeno natural. Es decir, si vamos midiendo, no soy especialista en ese asunto, pero todas aquellas variables que nos vayan marcando el hecho que se acerca, que las lluvias van a incrementar a un valor alto, entonces por lo tanto esa es la fase 2. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Implementar, será CENAMI, será INDECI, una serie de instrumentos y sensores que nos permitan visualizar la medición de todas las variables que nos vayan marcando los estragos posibles que se puedan generar en el fenómenos naturales. Esa es la fase 2. Y finalmente la fase 3 será el desarrollar planes completos de gestión sobre desastres. Acá también quiero mencionar, estimados amigos, muchos de ustedes, y estamos trabajando bajo las buenas prácticas de la gestión de proyectos del PMI. ¿Qué ocurre? El PMI también ha sacado una versión para gestión de desastres. Entonces, si eso ya se tiene escrito, nosotros como país debemos tener todo esto organizado y tomar en cuenta la lección aprendida del año 82-83. ¿Cuál fue? De que en la zona norte tuvimos exceso de lluvias, por lo tanto, ahí hay un tipo de respuesta. Y en la zona sur, sequía. Ahí hay otro tipo de respuesta. Por lo tanto, tenemos que tener nosotros totalmente, digamos, desarrollados esos planes de respuesta. La pregunta está, y esos planes de respuesta lo va a hacer el gobierno, el Estado peruano, pero también tenemos que tener en cuenta que la academia debe entrar y también tenemos que tener en cuenta que los gremios profesionales y empresariales deberían participar de este asunto. ¿Para qué? Para que tengamos las competencias normales en el tema de poder trabajar este plan de reconstrucción. Bajo este enfoque, repito, fase 1, visión de futuro, fase 2, monitoreo integral de todas las variables y la fase 3, los mismos planes de respuesta. Si nos preguntamos cuál es el primero, bajo mi punto de vista, el primero es la fase 1, es decir, la visión de futuro, que es parte de la política nacional. Y la fase 2 es la implementación de los aspectos para poder tener todos esos monitoreos e informes permanentes de conocimiento público. Tiene que ser así, conocimiento público. Muy bien. Y entonces, estos aspectos van a ser input para los planes de reconstrucción con cambios. En este caso, repito, he tomado ese nombre, ya no será reconstrucción con cambios, sino ya son planes de inversión país. ¿En qué? En todo aquello que contemple a una prevención, reconstrucción orientado al desarrollo sustentable. Acá les muestro un poquito también
un WBS, que es la descomposición del trabajo de los proyectos de reconstrucción con cambios. Solamente para mostrar que tenemos acá la parte de gestión de riesgos, tenemos el diagnóstico situacional, el análisis de riesgos de varios niveles y objetivos, la priorización de los proyectos, la implementación de la metodología, la ejecución de proyectos y el sistema de historial de proyectos. Y si analizamos acá, tenemos los riesgos, que yo he analizado un poquito: análisis de riesgos de arranque del proyecto, análisis de riesgos a nivel de preinversión, análisis de riesgos a nivel de inversión y análisis de riesgos de proyectos ejecutados, verificación de éxito. Estimados amigos, el señor presidente de la República, ustedes saben que visitó el 27 de marzo Piura, y él expresó, y lo tengo más adelante, la nota que salió en los diarios, él expresó que al momento que él había visitado, se tenía que el avance de la inversión era de un 10%. Entonces, él asumía una extrapolación. Si en un año se ha tenido un avance del 10%, se supone que para terminar todo el resto, habría que tener 9 a 10 años más en el tiempo para lograr invertir los planes de reconstrucción con cambio. Eso era inadmisible, según lo comentó él, y para todos nosotros preocupados de esta problemática, nos es razonable que eso no debe ser así. Pero la pregunta está: ¿por qué se ha llegado a ese avance? No estoy diciendo que sea malo ni bueno, sino simplemente por qué. Lo que pasa es que hay que manejar las cosas con una serie de aspectos que tienen que ver con los riesgos, que es justamente el tema de esta propuesta. Muy bien. Otra cosita más como para poder tener una información: acá vemos una curva, una gráfica que muestra en las ordenadas las fases del ciclo de vida de los proyectos de inversión, y en las ordenadas dos aspectos. En primera parte, la curva azul, que nos muestra la oportunidad de minimizar los riesgos, y por otra parte, la curva roja, que es el costo de los cambios. ¿A qué se refiere esto, amigos? Entonces, si decimos, ¿dónde se muestran más los costos de los cambios que incrementan? En la fase de ejecución, o lo que se llama en la fase de inversión de los proyectos. ¿Dónde es más pequeño los costos de los cambios? Claramente se ve, según esta gráfica, en la preinversión. ¿Y dónde tenemos más oportunidad? Todas aquellas personas que trabajamos en los proyectos, justamente tenemos más oportunidad de mitigar riesgos en la zona de la preinversión. Entonces, ¿cuál es el tema de esto, amigos? Que todo este trabajo que tengamos que hacer referido a lo que es reconstrucción, tenemos que trabajarlo en la zona de la preinversión. Es ahí donde podemos lograr mitigar riesgos, de tal forma que cuando se ejecuten las obras, cuando se concursen las obras bajo modalidades especiales, porque también es bueno señalar que un plan de reconstrucción, un plan de prevención, de respuesta a unas cosas inusitadas, no podrán ejecutarse bajo la modalidad de una construcción, de una licitación normal. Tienen que utilizarse métodos mucho más ágiles para poder lograr resultados. Muy bien, entonces acá ya vemos el desarrollo de la fase de la propuesta, y acá vemos la imagen. Nuevamente las muestro, amigos, para poder ya tener una mayor información sobre este tema. La propuesta que estoy teniendo bien presentar en el Congreso Quinquenal del Colegio de Ingenieros, y nuevamente mi agradecimiento por la aprobación de esta propuesta, es primero trabajar la visión de futuro. Y la visión de futuro como país, ¿qué es lo que queremos del Perú? Basado en lo que queremos del Perú, que por ejemplo es sociedad de bienestar, por lo tanto tenemos que invertir en infraestructura, en carreteras, en hospitales. Es importante, amigos, tener en cuenta ciertas cifras macro en este momento. 2018. Tenemos una brecha hospitalaria de camas hospitalarias del orden de 130.000 camas hospitalarias en brecha. ¿Cómo sale esto? Tenemos que la media que se tiene en OCDE, la media mínima es del orden de 5 camas por cada 10.000 habitantes, y nuestro país tiene 1.5, entonces ahí sale una brecha de 3.5, pero tomado en cuenta esto, en base a la población que tenemos, nos sale una brecha de camas hospitalarias del orden de 130.000 camas. Ahora, si dividimos esto entre 1.200 camas, que es lo que tiene el Hospital Rebagliati, nos sale que teníamos que construir más de 100 hospitales Rebagliati nosotros en nuestro país para cubrir esa brecha. Evidentemente, amigos, esa es una cifra y una inversión muy alta. Pero es lo primero que tenemos que hacer, es decir, primero la visión de futuro. Y por supuesto muestro la gráfica con los colores, digamos ahí que se ven al planeta, los diversos continentes afectados por el fenómenos naturales. En esa visión de futuro tenemos que tomar en cuenta varios aspectos. Como vemos al Perú nosotros en una visión de futuro de consenso.
entre el Estado, la sociedad y la academia y otras áreas más. Para eso tenemos que tomar en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que tomar en cuenta, entiendo, una sociedad de bienestar, y basado en esa sociedad de bienestar que nosotros queramos tener a determinado año, tenemos que visualizar eso. Y tomando en cuenta eso, evidentemente que habrá que trabajar inclusive en nuevos diseños de infraestructura. Tenemos que incorporar nuevos conceptos, lo que les dije hace unos minutos, la economía circular y otros aspectos más. Cambios en la formación profesional, cambios en el modus vivendi de las personas, cambios en las costumbres y paradigmas. Y por supuesto, tratando de evitar más daño a la naturaleza y lograr un desarrollo sustentable. Eso es la fase 1, visión de futuro. La fase que tenemos que implementar a continuación inmediatamente es la fase 2, que dice acá claramente, alta tecnología, monitoreo y control de variables. Esta fase contempla evidentemente la implementación de toda la tecnología a lo largo y ancho del país que nos permita medir todas las variables que se mostró hace un rato, que nos permitan visualizar y censar cómo están los fenómenos naturales, las lluvias, todos los aspectos, para según eso actuar de manera planeada en lo posible para evitar esos impactos grandes que se nos ha dado y que ahora evidentemente en el año 2017 fueron desastrosos. Y la fase 3 es la implementación desde ya de todos los planes y metodologías para atender desastres en todos los campos, en todas las actividades económicas del país y a lo largo de todo lo que es el norte y sur, tomando en cuenta costa, sierra, selva. Hay que trabajar esto. Entonces, este esquema que los muestro en esta figura, estimados amigos, es la parte, diría yo, como parte de la propuesta más importante que tenemos. Y por supuesto, estos planes, estas fases que se han planteado, y sobre todo en la fase 3, tenemos que trabajar la parte de riesgos para implementar estos planes de prevención y reconstrucción. Y evidentemente con la fase 1 y sobre todo con la fase 2 iremos mitigando lo que es la incertidumbre de la ocurrencia de los fenómenos naturales. Y por supuesto, para esto tenemos que hacer un análisis cuantitativo de riesgo de la principal propuesta. Ahí ustedes ven la imagen del ingeniero Martín Vizcarra, presidente de la República, cuando visita el 27 de marzo, y él dice claramente lo que está en negrita. Si seguimos este ritmo, vamos a terminar la reconstrucción en 10 años. Tema totalmente inadmisible. Evidentemente no solo para él, sino para todos nosotros, porque la población está afectada y no sale aún del estupor de estas acciones y por supuesto estos tipos de acciones que se ven lentas, no adecuadas, desanima a la población, desconcierta a la población. Bueno, finalmente acá se muestran algunas vistas de lo que sería el análisis cuantitativo de riesgo. Acá ustedes ven en la vista esta un proyecto con actividades macro, pero por favor dense cuenta que acá señalan tareas del proyecto de la 1 a la 532, pero que se muestran solamente unas 6-7 vistas principales. En la siguiente mostramos acá los riesgos, que ustedes lo pueden en la zona roja, qué riesgos son los más importantes, en este caso mostrado en la parte azul para todas las categorías. Una vez que se muestra esto, vemos acá 3 curvas. Esto es importante, amigos. Tenemos una curva roja, una curva S roja, que nos muestra el tiempo y costo. Es decir, el tiempo en las abscisas y el costo en las ordenadas. Y la curva azul es la curva S con riesgos. Claramente podemos observar qué diferencia hay entre la curva S roja y la curva S azul son los riesgos. Entonces, por efecto de los riesgos, claramente observamos que hay mayor tiempo y mayor costo. Y la curva verde sería la curva de desarrollo actual. Entonces, digamos, el análisis cuantitativo de riesgo nos permite llevar a esto. Entonces, la idea está de que todos los planes de inversión que hagamos en prevención, reconstrucción, tenemos que aplicar riesgos, de todas maneras. Y este es un reporte tipo tablero de comando, donde nos da datos concretos y rápidos. Entonces, amigos, ¿cuáles serían nuestras primeras conclusiones? Es que el Perú, como país, nuestra nación, no puede planificar absolutamente nada, no debería planificar nada sin tomar en cuenta los efectos de los fenómenos naturales. Ya la historia nos está demostrando, porque como hemos visto, los antecedentes históricos nos demuestran claramente, incluso el tiempo de los incas, que el fenómeno del Niño ha estado presente siempre. Entonces, por lo tanto, todo planeamiento debe tomar en cuenta este tema de los fenómenos naturales. Y la propuesta nuestra, evidentemente, como ya se ha mostrado, es hacer un plan de 3 fases. La fase 1 es la fase de planeamiento de visión de futuro. La fase 2 es la de monitoreo total de todas las variables
Y la fase 3, el desarrollo totalmente armonizado de planes de respuesta ante los riesgos. Ya les había dicho, amigos, que el PMI incluso ha sacado una versión para gestión de desastres. Entonces, eso lo tenemos que tener como parte de las conclusiones. Y por supuesto, también es bueno señalar lo que se ha visto por los datos antecedentes históricos. En 30 años se han perdido 200.000 millones de dólares, lo cual nos da una pérdida de 70 millones de dólares por año por los fenómenos naturales. Algunas recomendaciones que son importantes, que lo vamos a señalar en cuanto se refiere a que la academia yo soy profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, debemos tomar en cuenta cambios en la visión de nuestra formación en general, en diseños en todos los aspectos, en operación, mantenimiento. Y finalmente yo quisiera tocar, para, digamos, no pasarme del tiempo, esta vista de la misión de la ingeniería. La ingeniería en general, como parte de nuestra parte del Congreso, tiene dos competencias importantes. Uno, desarrollar proyectos, y otro, hacer la dirección de los mismos. Los profesionales que salen de las universidades que forman ingenieros deben tener esas dos competencias: saber desarrollar proyectos y saber hacer una dirección de proyectos. Esos dos aspectos, con lo cual les agradezco mucho por su tiempo, estimados amigos. Por favor, pediremos que las preguntas sean hechas vía papelitos para ya yo responder vía correo electrónico. Muy agradecido a todos.